Vamos a continuar nuestro estudio y entramos al capítulo 14, ¿no? Estuvimos viendo la semana pasada hasta el capítulo 13, que era el pacto edénico, el pacto de la inocencia, ¿no? Estuvimos todos viendo esto, cuál fue el castigo por el pecado de Adán y Eva, todo esto vimos, ¿no? Y en pocas palabras, definimos qué era el pacto edénico, ¿no? El pacto que Dios hace con Adán y Eva antes de ellos caer en rebeldía, en tentación, en pecado. Bueno, luego, hoy vamos a entrar al capítulo 14, que es el pacto adámico, ya no edénico, sino adámico. Y quiere decir después de la caída, ¿no? Voy a compartir entonces el libro para verlo. Allí estamos viendo el libro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el pacto adámico después de la caída. El punto 1 nos dice, ¿cuál fue el pacto adámico? El pacto adámico fue un acuerdo que Dios hizo con Adán para asegurar su bienestar en el huerto. Esta promesa incluía ser fructífero, poder para sojuzgar la tierra, dominio sobre todo lo creado que se movía sobre la tierra. Aquí estamos viendo en este primer párrafo que Dios no deja desvalido a Adán y a Eva luego de haber caído en pecado, sino más bien Dios asegura su bienestar fuera del jardín del Edén, ¿no? Entonces, cuando el hombre peca, él se encontraba ante Dios como un transgresor. Claro, ya sabemos qué significa la palabra transgresión. La palabra transgresión, transgredir, significa que nosotros hemos cometido un pecado contra la ley de Dios. Cada vez que nosotros cometemos una falta contra la ley de Dios, estamos cometiendo una transgresión. Amén. Y como tal, sujeto a la justicia de Dios. El pacto adámico es la declaración de Dios, tanto de justicia y misericordia, por la desobediencia de Adán. Claro, porque recordemos lo que le dice Dios, ¿no? Cuando antes que comiere del fruto del árbol prohibido, le dice, si comieres de este fruto, de cierto morirás, ¿no? Entonces, la idea hubiera sido de que pues Adán muriera y ahí terminara todo, pero no, vemos la misericordia de Dios porque Dios permite que él pueda vivir más de 900 años y en todo ese tiempo no solo él renueva, hace un nuevo pacto con él, sino hay un pacto de misericordia y promesas, ¿no? Donde va a venir el Mesías, ¿no? Lo que habíamos leído, que la descendencia de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente, ¿no? Eso lo vimos en el capítulo 2, ¿no? De Génesis. Muy bien. Entonces, dice acá, fue una era en la cual Dios probó al hombre, permitiéndole la libertad de obedecer o desobedecer el dictamen de su propia conciencia. O sea, ya una vez que Adán había pecado, lo que Dios le permite o le prueba es en ver qué tomaba, qué decisiones tomaba luego de haber pecado, alejarse completamente de Dios o mantenerse bajo la sombra de Dios. Esa era una decisión que Adán pues podía tomar. Y nosotros vemos que Adán decide mantenerse bajo la cobertura de Dios. Pero también vamos a ver más adelante que le nacieron dos hijos, ¿cierto? Los dos primeros, que se llamaban Caín y Abel, y ambos decidieron lo contrario, ¿no? Mientras uno decidió permanecer bajo la bendición de Dios, el otro decidió buscar sus intereses personales, su conveniencia y finalmente la maldición, ¿no? El camino de maldición. Entonces, el punto 2 nos dice, ¿qué es la conciencia? La conciencia fue dada por Dios al hombre y es el conocimiento interior personal del bien y del mal. Entonces, la conciencia es algo que nosotros tenemos
como imagen de Dios. Es un atributo, podríamos llamarle, de lo que Dios también tiene, porque Dios es consciente de todas las cosas y Él nos brindó la conciencia para nosotros estar conscientes de lo bueno y de lo malo, saber las decisiones que tomábamos, y algunas de esas decisiones, pues obviamente, iban en contra de nuestra conciencia moral, o sea, tomábamos lo malo. La conciencia nos permite conocer, discernir qué está bien y qué está mal. De tal manera que cuando nosotros caemos o vamos a cometer un pecado, la conciencia está allí, indicándonos que eso no está bien. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos. No estamos hablando del corazón, no estamos hablando del espíritu. Estamos hablando de una parte del alma que nos hace ver lo que está bien y lo que está mal. Y eso se le llama la conciencia. ¿Ok? Muy bien, vamos al punto 3. ¿Por qué le dio Dios al hombre libertad de conciencia? Dios le dio al hombre libertad de conciencia para decidir entre el bien y el mal, conforme al conocimiento que poseía. Es decir, escoger amar y servir a Dios o rebelarse contra Dios y servir al diablo, ¿no? Entonces, como te decía, finalmente Adán y Eva decidieron seguir a Dios luego de haber caído. Pero no así su descendencia, ¿no? Su descendencia se polarizó, tomó ambos caminos, ¿no? ¿Qué fue lo que separó al hombre de Dios? El pecado de Adán, su desobediencia y el rehusar mantener su relación con Dios. Acá tú puedes notar que una cosa es el pecado de Adán y otra su desobediencia, ¿no? Nosotros, por eso hablábamos la vez pasada acerca del pecado original. Cuando nosotros hablamos del pecado original, muchas personas, muchos cristianos entienden que el pecado original que nosotros llevamos es por haber comido del fruto del árbol prohibido, pero eso no es así. El pecado original no quiere decir que nosotros hemos comido del fruto del árbol prohibido. El pecado original quiere decir las consecuencias, se define como las consecuencias de Adán y Eva haber pecado, ¿no? Cuando ellos pecan, entonces dan como heredad de maldición a todos los descendientes las consecuencias que son el pecado original. Entonces, eso nos tiene que quedar claro, porque nosotros muchas veces, tal vez en nuestra ignorancia, hemos dicho el pecado original como si nosotros hubiéramos cogido el fruto y lo hubiéramos comido, pero no, no se refiere a eso. Se refiere a que es una consecuencia del pecado que Adán y Eva cometieron. Ese es el pecado original. O sea, digamos que un sinónimo de la palabra pecado original sería el primer pecado con el cual nosotros nacemos, ¿no? Es la consecuencia de la maldición que Adán y Eva, que son los padres primeros, cometieron. Amén. Muy bien, entonces, cuando nos queda claro eso, dice, ¿por qué le dio Dios al hombre libertad de conciencia? Dios le dio al hombre libertad de conciencia para decidir entre el bien y el mal, conforme al conocimiento que poseía. Es decir, escoger amar y servir a Dios o rebelarse contra Dios y servir al diablo. ¿Qué fue lo que separó al hombre de Dios? El pecado de Adán, su desobediencia y rehusar mantener su relación con Dios. Romanos 5:12, ¿qué nos dice? ¿Puedes leerlo? E o pecado de Adão, sua desobediência e o rehusar manter sua relação com Deus. Perdão. Portanto, como o pecado entrou em o mundo por el homem, e por el pecado, a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Aleluia. Amén, gloria a Dios, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que nos dice, que todos nosotros llevamos el pecado original. Ahora, hay dos hipótesis, o mejor dicho, dos explicaciones de este tema del pecado original. Teológicamente hablando, hay dos corrientes, ¿no? Que los teólogos, digamos, definen cómo nosotros hemos heredado el pecado original. Una corriente
que para muchos es entendida o de alguna manera creen que así sucedió, es que se piensa que nosotros estuvimos como parte de la naturaleza de Adán. O sea, ¿qué quiere decir esto? La Biblia nos dice, esto tiene posiciones bíblicas. La Biblia nos dice que Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación de la tierra. Entonces significa que Dios nos conocía y sabía que nosotros íbamos a ser parte de la descendencia de Abraham. Entonces se toma esa posición para decir que nosotros no estábamos corporalmente, pero sí en una manera de espíritu allí, al momento que Adán pecó, ¿no? Entonces, por eso que también nosotros caímos en ese pecado. Esa es una posición teológica. La otra posición explica de que así como nosotros venimos materialmente somos, digamos, concebidos por nuestros padres a través del óvulo y el esperma, entonces nosotros venimos de nuestros padres, pero nuestros padres vienen de sus padres y sus padres vienen de los padres, y así todos finalmente llegamos de Adán. O sea, todos estamos, digamos, dentro de Adán como una parte genética. Y cuando Adán peca, entonces todo su ser peca. Por lo tanto, todo lo que naciere de Adán también nace en pecado. Esa es otra posición teológica, ¿no? ¿Ok? Ahora, es una explicación para poder decir por qué nosotros cargamos con el pecado original. ¿Ok? Amén. Hay muchas otras posiciones, pero estas son las más interesantes. Claro que cada una conlleva a una discusión teológica, o sea, no podemos asumirlas rápidamente y decir, ah, ya, entonces es así, porque definitivamente como cristianos deberíamos llevar todas esas explicaciones a la luz de la palabra. ¿Y qué nos dice la luz de la palabra, no? Pues la luz de la palabra nos debe explicar, así como te mencionaba un momento, cuál es la mejor posición. Pero claro, las dos posiciones que yo te he explicado, ambas tienen sustento bíblico. Ambas tienen sustento bíblico. Si nos buscamos para ambas tienen sustento bíblico. Entonces, Amén. habría nosotros que analizar qué posición es la que acordamos más. Particularmente yo creo que nosotros, por ser descendientes genéticos también Ya. de Adán y Eva, Amén. cargamos con esa maldición, ¿no? Mm, Genéticamente hablando, ¿no? Porque en el espíritu y el alma, si bien es cierto, nuestro espíritu estaba desde antes pensado por Dios, hay algo que también debemos de entender, que tu alma, que involucra tu carácter, tu temperamento, se concibe no en la antigüedad, no se ha concebido allá en el inicio de la creación. O sea, Dios lo sabía, pero no es que estábamos ya vivos y que hemos venido y el alma ha tomado posición de este cuerpo cuando era un feto. No, eso no es bíblico. Lo que nosotros debemos entender es que cuando nuestros padres, mi papá se une con mi mamá, así como hay una fusión genética de ambos, ¿no es cierto? Herencia genética, el ADN de uno con el otro, se mezclan para dar a una persona que tiene rasgos de ambos. Asimismo, espiritualmente hablando, también el alma se crea. O sea, nosotros en alma también, en ese momento que nuestro cuerpo se forma, también en el alma nosotros nos formamos. Y esta alma, pues, es la unión o la formación de dos almas. Me dejo entender. O sea, así como hay un nacimiento físico, también hay un nacimiento espiritual en el ámbito del alma. ¿Ok? ya. Eso hay que entenderlo bien.
porque hay también corrientes que piensan que nosotros, nuestra alma siempre existió, pero eso no es bíblico, ¿no? Los sustentos que para justificar esa posición son muy vagos, muy fracos, entonces no podríamos nosotros cogernos de ese sustento. Amén. Amém. Bien, sigamos. ¿Hasta qué punto exploró el hombre el conocimiento del mal? El hombre exploró la esfera de la iniquidad a tal grado que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, mujeres impías. No, o sea, ¿quiénes son los hijos de Dios? Como habíamos visto alguna vez en los que leímos el libro de Enoch, no sé si lo leíste, el libro de Enoch, y en el libro de Enoch, pues decía que los hijos de Dios son los ángeles que se casaron con las hijas de los hombres para salir gigantes, pero nosotros no lo entendemos así. Amém. Nosotros entendemos que los hijos de Dios se refiere a al lado de Adán y Eva, a los hijos como Abel, a los hijos como Cam, ¿no? O Matusalén, que eran fieles a Dios, ¿no? Y no se refiere a, digamos, a ángeles o a seres espirituales. Amém. Y las hijas de los hombres se refiere a la descendencia de Caín, ¿no? Mujeres impías, o sea, vienen de ese rasgo, ¿ok? El hombre se sumergió en las esferas más bajas de la perversión. Génesis 6:2 dice, ¿no? Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces ya sabemos que los hijos de Dios son aquellos que estaban fieles a la ley de Dios que les dio a su padre a través del pacto adámico. Y las mujeres, las hijas de los hombres, son aquellas que, descendientes de Caín, que desobedeció, rechazó el pacto adámico. Así podemos también ver. Génesis 6:5 nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Esto sucede también, lo vamos a volver a ver, esta parte de aquí, cuando Israel toma la tierra prometida, ¿no? Porque cuando Israel toma la tierra prometida, vuelve a acontecer lo mismo. A pesar que ellos habían jurado seguir a Dios, guardar sus mandamientos, ¿qué pasa? Que como no destruyen a todos los impíos, las tribus y pueblos impíos que estaban en Canaán, cuando ellos tomaron la tierra prometida y los hicieron esclavos, ¿no? Y tributarios, o sea, que pagaran impuestos, luego esas tribus crecieron y contagiaron toda la idolatría al pueblo de Israel. Entonces, inclusive comenzaron a casar con ellos, ¿no? Entonces, es lo mismo que dice acá Génesis 6:5, ¿no? La maldad de los hombres se hizo mucha. Muy bien. Punto 6. ¿Cuál fue la consecuencia espiritual del pacto quebrantado? Cuando se quiebra el pacto adámico, el hombre ahora tenía temor de la presencia de Dios. Aquí vemos Génesis 3:10. ¿Puedes leerlo? E eu respondi, e ele respondeu, oi, tu vós em horto, e tuve medo porque estava desnudo e me escondi. ¿No? Entonces ahora el hombre tenía temor de la presencia de Dios. ¿No? Eso es una consecuencia del pacto quebrantado. Otro lo encontramos en el punto B. El hombre murió espiritualmente cuando quebrantó el pacto y comenzó a morir físicamente. O sea, aquí empieza la muerte espiritual. ¿Por qué la muerte espiritual? Porque ya no tuvo esa relación con Dios, ¿no? Recordemos en el pacto edénico, cuando Dios hablaba directamente con Adán y Eva en el Edén, pero una vez que ellos transgreden el pacto edénico, ¿qué acontece? Hay esa muerte que Dios le dice, ¿no? De cierto morirás. Y no solo vemos la muerte física,
¿no? No solo vemos la muerte física al no poder comer del árbol del fruto de la vida, sino también la muerte espiritual porque perdieron toda su relación con Dios. Amén. Se cumple lo que dice Génesis 2:17, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El punto C, otra consecuencia, es que el hombre fue arrojado del huerto, ¿no? O sea, perdió su posición de gobernador del paraíso de Dios, ¿no? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, 22, 24. Muy bien, entonces ahora vemos en el punto 7, dentro del pacto adámico, ya el segundo pacto, ¿qué acontece? Ya la maldad de los hombres había crecido y vemos que hay un hombre llamado Noé. ¿Quién era Noé? Noé fue un hombre justo que sirvió a Dios en su generación. Era bisnieto de Enoc. Era bisnieto de Enoc, que fue transpuesto al cielo sin conocer la muerte. Y el nieto de Matusalén, quien vivió más años sobre la tierra. 969 años. Ese es Matusalén, ¿no es cierto? Y Noé era, pues, su nieto. Génesis 6, del 6 al 8, ¿qué nos dice? ¿Puedes leerlo, por favor? E se arrependeu Jeová de haver hecho hambre en la terra, e lhe doleu em seu coração. E dijo Jeová: rearé de sobre la faz de la terra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el réptil y las aves de cielo, pues me arrependo de haberlo hecho. Pero Noé achó gracia ante los ojos de Jehová. Muy bien. Entonces aquí, pues, en el corazón de Dios había dolor, ¿no? Había dolor porque dice, ¿no? El primer verso, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, ¿no? Luego él dice, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el principio. Sin embargo, sabemos que nuestro Dios es grande en misericordia y ve en medio de toda esa maldad de los hombres a un hombre que pues no se había arrodillado o no había cedido ante toda esa maldad, y este era Noé, ¿no? Podríamos decir que él era de esa misma generación de los hijos de Dios, que se menciona en Génesis capítulo 3, ¿no? Muy bien, entonces Noé halló gracia y es por eso que Dios no destruyó la tierra. ¿Cómo termina el pacto adámico? El pacto adámico se cierra con el diluvio. Eso lo encontramos en el Génesis 6, capítulo 11, verso 17, ¿no? Vamos a leer Génesis 6, 11, 17. Nos dice lo siguiente. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimentos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás de 300 codos, la longitud del arca,
de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo. Y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con un piso bajo, segundo y tercer piso. O sea, el arca tenía 3 pisos, ¿no? 3 niveles. Y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne, en que hay aliento de vida debajo del cielo, toda la que hay en la tierra perecerá. Entonces, aquí podemos ver muchas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, lo que nos dice que el arca tenía 300 codos. ¿Qué más nos dice? ¿Cuánto es 300 codos? Un codo es aproximadamente 50 centímetros. Entonces, estamos hablando que el arca tenía aproximadamente 150 metros de longitud, 25 metros de ancho y 15 metros de alto, ¿no? Su base era de unos 3.750 metros cuadrados y su capacidad de 56.250 metros cúbicos. La forma cuadrangular del arca le daría una capacidad de un 30% mayor que la forma típica de un barco, ¿no? En Estados Unidos han hecho un arca, no sé si has podido observar, en Estados Unidos tienen un arca hecho a esta medida. Uhum. Es É. inmenso, sí, ¿no? Hum. Puedes procurarlo en el Google y buscar, ¿no? El Arca de Noé, que ha sido construida en Estados Unidos. Y pues es como un pequeño museo, ¿no? Y se dice que entran aproximadamente 10.000 animales, 10.000 tipos de animales. Uau. Muy bien, sigamos. ¿Destruirá Dios la tierra por agua otra vez? No. Dios hizo un pacto con el hombre que jamás destruiría la tierra por agua. Él puso un arco iris en el cielo como recordatorio del pacto que él hizo con el hombre. Aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, los colores del arco iris hoy en día, Satanás los quiere tomar para la homosexualidad, ¿no? Sin embargo, esos colores le pertenecen a Dios, ¿no? Y es símbolo de un pacto. El pacto de que nunca más va a llover, va a inundar la tierra con agua, aunque la humanidad esté en maldad. Yo podría hasta verlo desde esta posición, ¿no? Que basándose en ese castigo de que nunca más Dios va a raer la tierra con agua, Satanás utiliza esta bandera del pacto para jactarse, diciendo de que aunque vivan de su forma libidinosa, no van a ser destruidos, ¿no? Y por eso utilizan esa bandera. Pero claro, eso solo es para entendidos. Los que no lo entienden van a pensar que solo es un arco iris. Muy bien. Génesis 9, 13 al 15. Léelo. Si quieres lo lees en portugués, Dayobu. Génesis 9, del 13 al 15. Ah, não, né? Não, do 3 ao 15, né? Ok. O meu arco tenho posto nas nuvens, e será ele por sinal de uma aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e todo o animal vivente de toda a carne. As águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Entonces, este es, digamos, una adenda a lo que ya hemos visto, a los dos pactos. Hemos visto el pacto edénico, hemos visto el pacto adámico, pero ahora vemos el otro pacto, ¿no? El pacto que Dios establece con Noé, ¿no?
Muy bien, aquí estaríamos terminando el capítulo 14 y vamos a entrar al capítulo 15. El pacto de Noé. ¿Cuál fue el pacto de Noé? El pacto de Noé fue una era en la cual Dios le dio al hombre autoridad de gobernarse a sí mismo y a otros. O sea, empieza esta era en la forma de un gobierno humano, ¿no? Donde Dios permite que el hombre pueda gobernarse y pueda gobernar a otros. Ya no era Dios quien los guiaba como en el Edén. Ya no era Dios que le dio al hombre la capacidad en su conciencia de que siga lo bueno o lo malo, ¿no? El hombre siguió lo malo y entonces cayeron del pacto adámico, ¿cierto? Todos se corrompieron, excepto Noé, y ahora entramos al pacto de Noé, donde Dios le dice, bueno, gobiernenlo ustedes, gobierno humano. ¿Por qué estableció Dios este pacto? Punto 2. Dios lo estableció para dar al hombre ciertas leyes a las que tenía que sujetarse. Dios le dio al hombre la oportunidad de hacer el bien y aborrecer el mal. Por medio de estas leyes, el hombre aprendería por ley a hacer lo bueno. O sea, ya no solo era la conciencia, ¿no? Porque muchas veces nosotros engañamos a la conciencia o dejamos, dejamos que la conciencia nos engañe, por así decirlo, ¿no? Pero ahora habían leyes que no solo nosotros nos íbamos a guiar por la conciencia, sino por la razón y por el entendimiento. O sea, íbamos a usar la mente que Dios nos había dado. Y con ello íbamos a saber qué estaba bien y qué estaba mal. Ya no era solo la conciencia, ¿estará bien? Bueno, yo creo que está bien, pero ¿tú qué crees? Ah, tú no crees que está bien, entonces si tú no crees y yo lo creo, bueno, no está bien. Esa era la parte de la conciencia. Ahora no iban a haber dudas. ¿Por qué? Porque habían leyes, ¿no? Y una ley establece, pues, ¿no? Digamos, una sentencia, o se hace o no se hace. Y esto es la ley. Entonces, Dios establece estas leyes para que el hombre aprendiera a hacer lo bueno. Dios ordenó al hombre lo siguiente. Punto A, gobernarse a sí mismo, dando al hombre poder para juzgar y ejecutar a criminales por ciertos crímenes. Lo encontramos en Génesis 9:6. Por favor, lee Génesis 9:6. ¿Qué dice? Ele que eu que derramarei sangue de homem, porém o homem su sangue será derramado, porque a imagem de Deus é hecho el homem. Amén. ¿No? Entonces, aquí podemos ver que Dios le dice, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre se da derramada. Entonces, el día domingo yo les explicaba acerca de las casas de refugio, las ciudades de refugio, ¿te acuerdas? Cuando alguien mataba a una persona, podía ir o cometía un homicidio a las ciudades de refugio, ¿no? Y si era hallado inocente, fue de casualidad, pues se quedaba ahí dentro de la ciudad. Pero si era hallado culpable, se aplicaba esto que dice Génesis 9:6, donde uno de sus familiares podía vengar la muerte de su hermano, ¿no? Normalmente lo que hacían era lapidarlos, ¿no? Lo agarraban a piedras hasta a matarlo. B, Dios le ordena otro punto. B, fructificar la tierra. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esto está en Génesis 9:1. Y esto es interesante porque si te das cuenta, este mismo punto lo encontramos en Génesis 1, cuando Dios le da esta orden a Adán y a Eva, ¿no? En Génesis 1:28, Dios le dice lo mismo a Adán y Eva. Si buscamos Génesis 1:28, dice, y los bendijo Dios y le dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, lo mismo Dios le dice a Noé.
cuando hace un pacto con Noé, el pacto que estamos leyendo, el pacto de Noé, ¿no es cierto? Entonces, ¿aquí qué podemos ver? Aquí podemos ver que Dios aún mantenía las promesas de su pacto. No hizo un pacto nuevo, sino las mantuvo. ¿Me dejo entender? Amén. Esto es interesante porque, o sea, no empezó de cero el pacto que hizo con Noé, sino en base al que hizo con Adán, en base que hizo lo que hizo con Adán en el jardín del Edén, el primer pacto edénico, él traslada esas promesas, traslada esas bendiciones sobre el pacto de Noé. O sea, las bendiciones se mantienen. Y aún cuando veamos los siguientes pactos, vamos a ver que las mismas bendiciones se mantienen. Eso se le llama también la misericordia de Dios, ¿no? Porque Dios no cambia. Sus misericordias son para siempre. ¿No se dice? Muy bien. Entonces, aquí vemos otro punto. Dios también le ordena al hombre lo siguiente: no comer sangre de animales. Génesis 9:4. Pero con carne, con su vida, que es su sangre, no comeréis. Esto tenía dos motivos. Uno, porque la sangre es vida. Entonces, pues, era perversión el matar a alguien y beberse su sangre. ¿No? Uno mataba a alguien y tenía que hacer un sacrificio, un ritual con la sangre en son de agradecimiento. Y eso es lo que hacían los sacerdotes dentro del tabernáculo. No cuando llevaban el macho cabrío, cuando llevaban las ovejas o los palomos, había un ritual de la sangre, ¿no? No era simplemente cortar degollarlo y que la sangre se chorree. No, había un ritual de la sangre previo a el sacrificio del cuerpo del animal. Entonces, siempre se dio esto. Por eso Dios dice no comer sangre de animales. Pero por otro lado, científicamente también está comprobado de que hay muchas enfermedades dentro de la sangre. Entonces, el comer la sangre de un animal que está corrompido, obviamente esa corrupción, ese virus, esas bacterias que están en su sangre van a trasladarse a tu cuerpo y te van a matar. Entonces, por eso también Dios dio esta orden para cuidar al hombre, sobre todo, ¿no? No comer sangre de animales, ¿no? ¿Ok? Ahora, una cosa es no comer la sangre de animales, pero la carne sí estaba permitida. Eso sí estaba permitido. Amén. Muy bien. Punto 3. Conforme a Génesis 9:6, ¿ordenó Dios la pena de muerte? Sí. Dios instituyó la pena de muerte para proteger a la sociedad de homicidas peligrosos. Esto es muy interesante, ¿no? Y es por eso que en muchos países, como en Estados Unidos, distritos, no se le dice, varios estados de Estados Unidos tienen la pena de muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque se basan en este fundamento de que Dios ordenó que la pena de muerte para proteger la sociedad, ¿no? Muy bien. 4. ¿El hombre obedeció los mandamientos de Dios? No. A pesar de las leyes de Dios y las leyes del gobierno humano, el hombre escogió hacer el mal en vez de hacer el bien. O sea, la maldad ya estaba cargada en la vida del hombre, ¿no? Desde el momento en que nosotros, pues, nuestros padres desobedecieron, esa maldición de desobediencia pasó de generación en generación, ¿no? Es una maldición familiar, ¿no? Nosotros que creemos en las maldiciones familiares podemos ver eso. Alguien me preguntaba la semana pasada, ¿pero qué es una maldición generacional? ¿Existen las maldiciones generacionales? Y yo le hacía ver cómo Abraham fue mentiroso, mintiendo acerca de su parentesco y relación con Sara, su esposa, pero lo mismo hizo Isaac con su esposa, lo mismo hizo José, ¿no es cierto?, con su hermano, y lo mismo hicieron sus hijos con sus hermanos, ¿no? Entonces la maldición pula, la maldición salta. ¿Por qué? Porque
está en nuestra genética, ¿no? Es algo que nosotros lo heredamos. Por eso el hombre desobedeció. 5. ¿A quién entregó Dios el derecho del gobierno humano? Dios le dio a los 3 hijos de Noé, a Sem, a Cam y a Jafet. Sem tendría el derecho de gobernar. Jafet cooperaría con él y Cam sería su siervo. ¿Esto por qué? Por el pecado de Cam. ¿Puedes leer Génesis 9, 25, 27, por favor? En português, Dayon. Sim. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, será de seus irmãos. E acrescentou, bendito seja Jeová, ó Deus de Sem, e seja-lhes Canaã por servo. Mais um. Hasta el 27. Dilate Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhes Canaã por servo. Amén. ¿No? Entonces, hasta ahí. Claro. ¿Cómo dice el verso 27? ¿Cómo empieza? Dilate Deus a Jafé. Ah, dilate, ¿no? Dilate, o sea, ¿qué quiere decir dilate Dios a Jafé? En un sinónimo. Dilate. La palabra dilate. ¿Le entiendes? No, no entiendo. Ya, es engrandezca. Ah. Dilatar es algo cuando se dilata es algo que se acrecienta, ¿no? Igual a mulher que vai dar luz, dilata. Dilata, claro, está creciendo, eso mismo. Entonces, aquí yo tengo en la Biblia, en la versión, ahorita estoy yo con una Biblia, mira, hemos comprado una Biblia muy interesante. Américas. Ah, ya desapareció el mapa. Ahí está. Okay. Só dá para ler Américas. Qual é o significado em cima? La Biblia de las Américas. Ah, Bíblia. Sí, es una Biblia de estudio. ¿Sabes cuánto me costó? ¿Cuánto? Baratito. Y es una Biblia muy bonita, te digo, es de estudio, pues, ¿no? Entonces ahorita estoy que la leo. La hemos comprado porque va a ser un regalo. Ya. Así que, bueno, sigamos. Entonces acá vemos, en Génesis 9, 25, 27, que Dios bendice a Sem, bendice a Jafet o a Jafet y maldice a Canaán. Y todo porque vio la desnudez de su padre y se burló de él. ¿Cómo desafió el hombre a Dios durante este pacto? Punto 6. Esta nueva generación rehusó servir a Dios y rehusó mantener relación, comunión con él. El hombre desafió o retó a Dios cuando Nimrod, descendiente de Cam, usurpó el lugar de gobierno, convirtiéndose en el primer dictador del mundo. O sea, ¿quién fue el primer dictador del mundo? Nimrod. Nimrod fue nieto de Cam. Con el trabajo de esclavos construyó una ciudad y una torre llamada Babel. Génesis 11:14. Y dijeron, vamos, edifiquemos la ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre toda la tierra. ¿No? Eso fue. Muy bien. Ahora, punto 7. ¿Cómo terminó esta era del gobierno humano, Torre de Babel? Hasta esta época, los habitantes de la tierra hablaban un solo idioma. Al ver Dios la determinación del hombre de quedarse en un solo lugar, procurando iniquidad, Dios tomó la lengua del hombre, haciéndoles hablar diferentes lenguas, diferentes idiomas. Esta confusión de lengua obligó al hombre a esparcirse sobre toda la tierra, como Dios originalmente había ordenado. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 11, versos 5 al 9.
que nos dice, y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos, y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de otro. Así, los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de allí lo dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. La palabra Babel viene del hebreo balal y significa confundir. Entonces, la palabra Babel significa confusión. ¿Ok? Muy bien. Punto 8. ¿Por qué probó Dios la obediencia del hombre a la ley del gobierno humano? Como en los pactos anteriores, Dios quiso mostrarle al hombre que él no podía gobernar por sí mismo para agradar a Dios o beneficiarse a sí mismo sin antes tener un cambio de corazón. O sea, Dios sabía que ellos iban a fracasar, ¿no? Pero el problema no era que Dios quería perder el tiempo con ellos, sino que en medio de su fracaso, Dios quería mostrarles para que ellos tuvieran experiencia de que solos no podían obtener un buen resultado. Hoy en día, por ejemplo, nosotros, si estamos solos sin Dios, vamos a fracasar. Eso ya lo sabemos. Por más que seamos hijos de Dios, si nos apartamos de Él, vamos a fracasar. Tenemos que tener la ayuda del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo para no fracasar. Porque si no, vamos a caer en el mismo error que cayó el pueblo de Israel en cada pacto. Amén. Amén. Muy bien. ¿Entramos, Juliano, al capítulo 16 o quedamos en esos dos capítulos? Vamos entrar 16. Vamos, ya. Capítulo 16. Vamos. Capítulo 16. El pacto de la promesa. ¿Cuál fue el pacto de la promesa? El pacto de la promesa fue una era en que Dios hizo ciertas promesas y pactos con Abraham y su descendencia, Isaac, su hijo. Dios prometió bendecir a Abraham y su simiente, si él creía en sus promesas y obedecía a sus mandamientos. Abraham no podía tener hijos, pero creyó por un hijo y entró en un pacto eterno con Dios. Aquí podemos empezar algo, ¿no? Recordar, Dios llama a Abraham. Abraham vivía en Ur, en Ur. ¿Y Ur dónde quedaba? Ur quedaba al sur de Babilonia. Entonces, se piensa que la Torre de Babel fue hecha en el lugar de Babilonia, que ahí fue construida la Torre de Babel. Y cerca a Babilonia y a Ur, donde moraba la familia de Abraham, en medio de esos dos puntos estaba el jardín del Edén. Eso es lo que los estudiosos, los teólogos definen. O sea, podemos decir que el jardín del Edén estaba en Babilonia, cerca de Babilonia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay dos ríos que bañan Babilonia. Uno es el río Tigris y el otro el río Éufrates. Y cuando nosotros leemos en Génesis dónde quedaba el jardín del Edén, pues hace mención de estos dos ríos. Y esos dos ríos mismos luego se lee cuando se ubica a Babilonia. Muy bien. Dios prometió bendecir a Abraham y a su simiente, si él creía.
en sus promesas y obedecía a sus mandamientos. Sabemos que Abraham no podía tener hijos, pero creyó por un hijo y entró en pacto eterno con Dios. ¿Quién fue Abraham? Abraham fue un hombre escogido por Dios para ser el padre de una nueva nación llamada Israel. ¿Cuál fue? Israel fue el pueblo escogido del cual vendría el libertador, Jesucristo. Su familia era idólatra, o sea, la familia de Abraham. Vivió en la ciudad de Ur de los Caldeos. El reino de Caldea estaba al sur de Babilonia. El Señor de gloria se le apareció y esa revelación transformó para siempre su vida. Él obedeció a Dios dejando su tierra y parentela para seguir a Dios a la tierra que le mostraría. Abraham significa Padre Supremo, Abraham. Y Abraham significa padre de muchedumbre, de gentes. Entonces, el primer nombre que él tenía era Abraham. Aquí lo estoy subrayando. Abraham. Pero cuando él entra en pacto con Dios, su nombre cambia. Ya no era Abraham, sino era Abraham. Amén. ¿Quién fue Sara? Sara fue la esposa de Abraham. Ella dejó su familia y su hogar para acompañar a su esposo en un viaje de fe a una tierra desconocida. Dios cambió su nombre de Sarai a Sara, que significa princesa. Y el nombre de Abraham, Abraham, padre de multitudes. Cuando él estableció el pacto a través de la circuncisión, Sara era una mujer de gran fe y belleza. Ella tenía 90 años cuando dio a luz a su primer hijo, Isaac, el hijo de la promesa. ¿Cuál fue el propósito de este pacto? Dios llamó a Abraham para ser parte de una nación separada para él, de cuyo linaje vendría el libertador Jesucristo. Debemos de recordar algo también. Acá se puede añadir algo, Juliano. La palabra libertador en hebreo viene de la raíz Joshua. Joshua significa libertador. De Joshua viene Josué. ¿No? Josué. Pero también de Joshua viene Yeshua. Y Yeshua en el español es Jesús. Entonces, tanto Joshua como Yeshua, Joshua de Josué o Yeshua de Jesús, tienen la misma raíz que significa libertador. ¿Okay? ¿Cómo garantizó Dios este pacto? Dios hizo un pacto de sangre, derramando la sangre de un animal. Este acto le garantizó la promesa de su pacto. Esto lo podemos encontrar en Génesis 15, del 7 al 12. Todos conocemos esa parte del pacto, ¿cierto? ¿Qué bendiciones le prometió Dios a Abraham? Dios le prometió hacer de él una nación grande, hacerle padre de numerosa descendencia, otorgarle bendición personal, otorgarle honra personal, haciendo grande su nombre, hacer de él una fuente o medio de bendición, bendecir a aquellos que honran a Abraham y maldecir a aquellos que no lo honran, bendecir a todas las familias de la tierra por medio de su descendencia, Jesucristo. Y qué gran verdad que se cumple todo esto que habla Génesis 12, 1 al 3. ¿No? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice, hacer de él una nación grande. Si nosotros nos damos cuenta, el pueblo de Israel no solo está allí en Israel, propiamente el nombre de la nación. El pueblo de Israel está desperdigado por todo el mundo, de tal manera de que hay muchas personas que tienen doble nacionalidad y hay unas tantas y más que son descendientes de judíos, pero que no lo saben, ¿no? Entonces, la nación de Israel es grande, no el pueblo de Israel como país, sino como multitud, ¿no? Como personas.
Luego, el punto 2 también se cumple. Hacerle padre de una numerosa descendencia. Porque si nosotros nos damos cuenta, él fue padre, tuvo 2 hijos. ¿Cómo se llamaron? Isaac e Benjamin. Fugiu. También empieza con I. Ismael. Claro. Y Isaac entonces es padre de la nación judía, pero Ismael padre de la nación árabe. Entonces su descendencia es numerosa. Se cumple también esta parte del pacto que Dios establece con Abraham. Luego, otorgarle bendición personal. Claro, la bendición personal de Abraham es grande y la podemos ver en la Biblia, ¿cierto? Tal era la bendición personal que él tuvo que Jesucristo mismo lo bendijo como sacerdote de Melquisedec, ¿no? Entonces, él recibió la bendición, no solo del Padre, sino también del Hijo, si te das cuenta. Era tan grande digamos, era bendecido tan grandemente que pudo derrotar a 5 reyes a la vez. El punto 4, otorgarle honra personal haciendo grande su nombre. Han pasado 2000 años y el nombre de Abraham permanece como el hombre de la fe, el padre de la fe. Hacer de él una fuente o medio de bendición, así es, porque a través de la fe de Abraham, nosotros también podemos entender que Dios nos bendice, ¿no? Teniendo esa misma fe que Abraham tuvo. Ahora, si vemos entre líneas, Abraham no tuvo una fe perfecta, porque él tuvo temor, y por causa de ese temor, Israel fue 400 años esclavo en Egipto, ¿no? Sin embargo, con todo y eso, la bendición no menguó. El punto 6, bendecir a aquellos que honran a Abraham y maldecir a aquellos que no lo honran. Lo podemos ver. Bendecir a todas las familias de la tierra por medio de sus descendencias, Jesucristo, que eran verdad, ¿no? Y es por donde nosotros también tenemos entrada al trono de gracia. Muy bien. 7. ¿Cuáles fueron las promesas que Dios hizo a Abraham? Dios prometió a Abraham y a su esposa Sara, que era estéril, un hijo llamado Isaac. A los israelitas Dios les prometió liberación de la esclavitud egipcia. Génesis 15, 13, 14. ¿Puedes leerlo, por favor? Ele foi dito, sabe com certeza que a tua semente será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será aflita por 400 anos. Sabe também que eu hei de julgar as nações, a quem tem de servir, e depois sairão com grande riqueza. Amén. Entonces, aquí podemos ver algo muy interesante, ¿no? Acerca de los pactos que Dios hace. Si Dios hace un pacto donde nos dice que vamos a pasar pruebas, allí no queda el pacto. Siempre el pacto termina en bendición. Aleluya. ¿No? El pacto termina en bendición y acá lo podemos ver. Y si vemos todos los pactos que están en la Biblia, vamos a reconocer que siempre está la bendición, pero también está la parte de la maldición, pero no queda todo en bendición y maldición, sino siempre hay una adenda que Dios pone mostrando su gracia, su misericordia, donde dice, pero si te arrepintieres, yo volveré a escuchar tu clamor y te bendeciré. Entonces, eso es hermoso, ¿no? Porque no conocemos otro Dios que sea tan misericordioso como es nuestro Dios, que tiene misericordia aún sobre la misericordia que tiene. Wow. Y punto 8. ¿Cómo cumplió Dios sus promesas? Dios cumplió sus promesas a Abraham cuando tenía 99 años y Sara 89 años. A través de una serie de eventos, incluyendo el nacimiento de su hijo Isaac. El nieto de Isaac fue José, quien
fue vendido a esclavitud por sus hermanos. Más tarde se convirtió en uno de los gobernadores de Egipto, lugar donde fue esclavo. Después de la muerte de José, los egipcios esclavizaron a los israelitas. Luego Dios levantó un libertador, sacándolos de Egipto y llevándolos hacia la tierra prometida. Esto lo encontramos en Romanos 4, 20, 25. ¿Sabía Abraham el tiempo en que estaría esclavizado? Punto 9. Sí, durante un profundo sueño que vino sobre Abraham, Dios le dijo que los israelitas serían esclavos de los egipcios por 400 años. Luego Israel saldría como nación fuerte y rica. Lo acabamos de leer, ¿cierto? ¿Qué tiempo duró el pacto de la promesa? Punto 10. Duró 430 años, desde Abraham hasta Moisés. Entonces, aquí podemos ver que este pacto que estamos leyendo se llama el pacto de la promesa. También es conocido como el pacto abrahámico, el pacto de Abraham o el pacto de la promesa. ¿Ok? En el examen se puede preguntar, ¿cuál es el pacto de Abraham? El pacto de Abraham es el mismo que el pacto de la promesa. ¿Amén? ¿Por qué terminó el pacto de la promesa y por qué fue introducida la ley de Moisés? Aunque este pacto de la promesa fue una época de cumplimiento y los descendientes de Abraham también vieron muchas de las promesas de Dios cumplidas, pocos de sus descendientes tenían la justicia de la fe, ¿no? Eso lo podemos encontrar en Abraham, lo encontramos en Isaac, de sus dos hijos, lo encontramos en Jacob, porque Esaú aborreció las bendiciones y por lo tanto aborreció la promesa, ¿no? Y lo encontramos en ellos, ¿no? Ahora, aún podríamos atrevernos a decir que lo encontramos en José como último, ¿no? Porque gracias a la fe de José es que Dios se manifiesta y lo vuelve en primer ministro en Egipto, ¿no? Pero de ahí, con la muerte de José, terminan esos hombres de fe. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Aunque este pacto de la promesa fue una época de cumplimiento y los descendientes de Abraham también vieron muchas de las promesas, pocos de sus descendientes tenían la justicia de la fe. En total eran indiferentes en cuanto a vida de pecado. El pacto de la ley fue para que los israelitas conocieran sus pecados, impulsándoles a buscar un cambio interior que los convertiría en tesoro y en reino de sacerdotes. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Ese es Jesucristo, ¿no es cierto? Esto lo encontramos en Gálatas 3, 17, 19. Ahora pues, si dieres mi oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aleluya. Entonces, esas promesas que fueron elaboradas por Dios no desaparecieron, sino que han ido sumándose en las bendiciones hasta que viene la promesa perfecta. Y no solo la promesa, perdón, el pacto perfecto, que es el pacto de Jesucristo, ¿no? Porque hay algo que nosotros no debemos de olvidar, que cada una de estas promesas, así como tenía bendición, también tenía maldición, ¿no? Y cada una de estas promesas tenía requisitos de obras que teníamos que cumplir. O sea, si no cumplíamos esas obras, definitivamente no íbamos a tener las bendiciones allí prometidas. Pero en el pacto de gracia al cual vamos a ir,
ya no hay obras que valgan. Amén. Solo es fe. Es como, si te das cuenta, el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, por fe. Por fe. ¿No? Pero en Jesucristo, es el pacto perfecto. Aleluya. ¿Eh? Muy bien. Entonces, vamos a quedarnos aquí en el capítulo 16. Perfecto. La próxima semana vamos a entrar al capítulo 17, el pacto mosaico. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, Juliano? ¿Lo tenemos claro, este tema? Sí, pastor. Clarito. Perfecto. Perfecto, gloria a Dios. Igual lo estamos grabando, así que luego lo publico en el YouTube por si queremos analizar de nuevo. Analisar. Muy bien. Por favor, despídenos, Julián. Soberano Deus, Todo-Poderoso, Pai, queremos te agradecer, meu Deus, esse momento maravilhoso, Pai, aprendendo sobre o pacto de Moisés, de Abraão, de Jacó, Pai. Oh, papai, o pacto de Adão, o pacto de Noé, Pai, que tu venha nos ensinar cada vez mais, Pai. Trabalha sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão Jonathan, da Suzete, Pai, que nos esteve aqui essa noite, mas em nome de Jesus, Pai, abençoe, Pai, eles, abençoe o casamento deles, abençoe a casa deles, Pai. No nome santo do seu filho Jesus, nós queremos te agradecer esse momento maravilhoso, Pai. No nome de Jesus, amém, Pai. Amén. Sigamos orando entonces por Jonathan, Juliano. Amém, pastor. Sabemos que está pasando